Hola, ¿qué tal, querida gente bonita? Bienvenidos una vez más a este su noticiero, tu noticiero ético. El día de hoy le informaremos acerca de un trágico accidente que sucedió en los últimos días, el pasado 3 de mayo, donde la línea 12 del metro colapsó en el sureste de la capital mexicana, en el paso elevado entre las estaciones de Olivos y Tezonco. Y como siempre, es todo un honor presentar a mi equipo de trabajo que me acompaña esta noche. Con ustedes, el ingeniero Aldo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ingenieros. Bueno, pues es un gusto poder estar aquí con ustedes esta noche y conversar un poco. Y bueno, yo soy el ingeniero Meléndez Arroyo Alzaid y un placer estar aquí. Un gustazo, ingeniero. Yo soy el ingeniero Alan Andrade Orozco y pues la verdad, qué gustazo estar aquí esta noche platicando con ustedes y sobre todo de una, pues bueno, no por sobre todo eso, una trágica historia. Buenas noches, ingeniera Lluvia. Buenas noches, yo soy la ingeniera Ochoa Elías Lluvia Shadai y estoy aquí con ustedes. Demos inicio a estas noticias, trágicas noticias del día de hoy. Y bueno, yo me presento, yo soy el ingeniero Sánchez Álvarez Irving y bien, vamos con el compañero Aldo. Aldo, ¿qué tienes que decirnos acerca de estos nuestros ingenieros? Bueno, primero que todo quisiéramos saber cuál ha sido el desempeño del ingeniero en la sociedad, ¿no? Y para hablar del ingeniero es retroceder y hablar de historia, ¿no? Es desde la época muy antigua, cuando la sociedad se reunía o se concentraba ya no en, bueno, se concentraba en nómadas y terracos, se concentraban como un grupo de personas para poder reunirse, para poder cómo alimentarse, para saber cómo trasladarse de un lugar a otro. Desde ahí nacen los primeros ingenieros. Y bueno, no como tal con un título universitario, pero sí con el conocimiento de algunos conceptos matemáticos, improvisando las necesidades de su aldea o de su pequeño grupo que tenían, ¿no? Así es, tienes toda la razón. Igual, un punto importantísimo que no se nos debe escapar esta noche es razonar en cómo contribuye un ingeniero en la sociedad. Eh, Realmente esto es algo que no hablamos habitualmente, pero sin embargo se presenta en todos los campos de la sociedad moderna. Se trata de temas como el desempleo de los jóvenes egresados, el impacto de la generación de bienes y servicios de la ingeniería o el papel de los ingenieros en el cambio tecnológico de nuestro país. Muchas veces desconocemos cuál es la verdadera contribución que hacen los ingenieros para nuestra sociedad y poniéndonos a pensar un poco más a fondo, nos damos cuenta que ellos son el motor que impulsa la mayoría de todos los cambios tecnológicos en nuestra sociedad y en nuestro país. Algunas de las bastantes cosas que han desarrollado los ingenieros a lo largo de las décadas, y entre las más conocidas son los edificios inteligentes, que esto lo veremos más a futuro, viajes espaciales, los automóviles, dispositivos electrónicos, y ahí es donde nos damos cuenta que entre más evoluciona la sociedad, más claras se vuelven las obras de los ingenieros. Y así, pues, nos damos cuenta que un ingeniero puede cambiar al mundo y mejorarlo. Bien, continuamos con el reportaje de nuestro compañero Alan. Alan, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ingeniero, buenas noches. Gracias por tu información bastante detallada y bastante, eh, pues se agradece. Gracias, ingeniero. Pues como puedes ver, me encuentro en el lugar de los hechos. Desafortunadamente, esta es una de las peores tragedias, al menos del año. Desafortunadamente, 26 personas hasta ahora han perdido la vida perdón, de eh, pues la corrupción. Y como dicen por ahí, ingenieros, la corrupción mata, o como están diciendo por ahora. No cabe o no está de más decir que esta línea del metro se comenzó a construir en julio del 2008 y se inauguró 10 meses después de lo previsto. A cargo de estas empresas, unas mexicanas, bueno, unas nacionales y otra internacional, extranjera, las empresas ICA, Carso y Alstom.
Recibieron 17.500 millones de pesos para este proyecto, pero desafortunadamente, como podemos verlo esta noche, como pueden observar ingenieros, no fueron bien aprovechados y por supuesto embolsados a estos funcionarios. Esta línea tuvo un mal proyecto ejecutivo y de ingeniería de toda la obra. Eh, Hubo cálculos estructurales malos, por supuesto, y muy mala calidad de materiales en la construcción. Y por supuesto, fallas en la supervisión. Está claro, ingenieros, que todo personal, todo ingeniero y todo arquitecto que estuvo involucrado en el desarrollo y construcción de esta línea está muy por debajo de la corrupción del gobierno de la Ciudad de México y sus aliados extranjeros, como la empresa Alstom. Pero la decisión de cada una de estas personas de ser parte de esta gran falta de ética pudo hacer la diferencia en esta noche de tragedia, ingenieros. Esperen, me están informando de último momento, permítanme que ya se está llevando a cabo un análisis completo de la situación a cargo de ingenieros y arquitectos mexicanos, lo que nos lleva a ingenieros preguntarnos a lo siguiente: ¿qué tan importante es la ingeniería? O más bien, ¿qué tanto contribuye un ingeniero en nuestra sociedad? Los dejo por ahora, tengo que seguir con lo ocurrido y cualquier cosa les estaré avisando. Gracias, buenas noches. Bueno, aquí comentando con el ingeniero Sánchez, estábamos conversando y este, platicando más que nada sobre lo sucedido que justamente ocurrió hace algunos minutos, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener entendido que como el tema que estamos viendo, ¿no? Que es en qué influye un ingeniero en la sociedad, ¿no? Pues realmente acá se ve claramente que entra tanto la ética del ingeniero como lo que aprendió, ¿no? Dentro del transcurso. Acá se ve claramente que vinieron ingenieros extranjeros y no hicieron bien el trabajo, al contrario, perjudicaron a la sociedad, ¿no? Arriesgando vidas, no podríamos decir que miles de vidas, pero sí cientos de personas que lamentablemente están sufriendo lesiones gracias a que los ingenieros y encargados de la obra no hicieron bien su trabajo. Efectivamente, compañero, como estás mencionando, creo que no solamente se trata de los ingenieros extranjeros, sino más que nada el mal uso de los insumos por parte de, pues ahora sí que de los funcionarios públicos y a su cargo los ingenieros mexicanos y otros delegados. Continúe, por favor, compañero. Solo quería hacer la aclaración. Muchas gracias por tu aclaración, compañero. Y bueno, centrándonos un poco más en nuestro tema principal de la noche, es que nace la pregunta de ¿cómo ven a un mundo sin ingenieros? Pues, ¿verdad que no lo ven? Bueno, déjenme les cuento que lo que un ingeniero, debería hacer es ver al mundo como, como debería ser, no como es en sí en realidad. Proponer soluciones a conflictos ambientales, como suministros de agua para el riego de suelos, fertilizantes, alimentos transgénicos, nueva y eficiente maquinaria. También pueden hacer más eficientes a las industrias. Cuando una industria empieza a fallar o presentar problemas, pues ahí es donde entran los ingenieros. Mejoran el área de salud, que pensándolo bien, la gran cantidad de piezas que hay en las áreas de un hospital van desde el mismo cuchillo usado por los médicos hasta la maquinaria que ha sido construida e ideada por los ingenieros. También ayudan a la educación. De la misma manera, ellos son los que han creado los dispositivos electrónicos, pizarrones didácticos, entre muchos otros. Finalmente, también mejoran y facilitan la comunicación. Y claro está en lo que son las redes sociales, pero antes los ingenieros tuvieron que ver en la invención de la plataforma que lo hace todo posible, o sea, el Internet y el Wi-Fi. Con esto abrimos paso a la entrevista que nos trajo amablemente la compañera Ochoa Elías Lluvia.
Continuamos contigo, compañera. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. El día de hoy entrevistamos al ingeniero Eduardo Martínez, quien nos regaló un punto de fuga para ampliar nuestra perspectiva respecto al ingeniero y su papel en la sociedad. Continuamos con esta entrevista. Bueno, hoy nos encontramos con el ingeniero Eduardo Martínez, quien va a ampliar nuestra visión respecto a la ingeniería. Cuéntenos un poco sobre usted. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, mi nombre es Eduardo Martínez. Como dicen, soy ingeniero en comunicaciones y electrónica. Fui graduado en 1990, un poquito de años, en la carrera de ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado de la ESIME. Gracias a Dios y gracias por eso. Y principalmente he trabajado en todo lo que es la rama de telecomunicaciones, que es mi especialidad. ¿Por qué decidió estudiar ingeniería? Es una carrera que me ha gustado de toda la vida. Es algo que me fascina, el ver cómo sobre todo en la especialidad donde yo trabajo, que es en telecomunicaciones, es algo que me fascina, el ver cómo puedes comunicarte a través de, ya sea telefonía inalámbrica, telefonía fija, y hay muchas maneras y cómo ha evolucionado la tecnología, sobre todo aplicada a las telecomunicaciones. ¿Qué características o habilidades definen a un ingeniero en comunicaciones y electrónica? Principalmente lo que te gusta. En este caso, cuando eres un ingeniero en comunicaciones y electrónica, yo soy especializado sobre todo en comunicaciones, realmente es el cómo puedes aplicar la ingeniería en telecomunicaciones, por ejemplo, en telefonía móvil, que es algo fascinante, cómo ha evolucionado actualmente lo que es la tecnología 2G, 3G, 4G, y ahora próximamente que estamos entrando a una tecnología 5G, cómo es el ancho de banda que manejan los teléfonos celulares y cómo ayuda realmente a la sociedad en este aspecto. ¿Cuál es el compromiso del ingeniero con la sociedad? Principalmente, hoy lo vimos en la situación, hoy en la pandemia, en esta pandemia que vivimos durante casi un periodo de 2 años. Nosotros, nuestra principal actividad fue proveer servicio de internet en áreas rurales, en las mismas casas, para poder dar educación. A veces es la parte médica, y nosotros que somos el medio para podernos comunicar, para poder dar dar servicio a estas áreas principalmente, que es educación, todo lo que es educación, todo lo que viene siendo medicina. Muy bien. ¿Cuáles son las aportaciones que brinda el ingeniero en comunicaciones y electrónica a la sociedad? Creo que lo respondí un poquito anteriormente, pero principalmente es proveer todos los medios necesarios para poderse comunicar, como comentábamos en la pandemia, el dar en áreas alejadas, proveer el servicio de móvil, el servicio de internet, todo lo que sea necesario para que todos puedan tener acceso a lo que es pues conectarse, ahora sí conectarse vía remota o virtual, que es lo que hoy exige lo que es la situación hoy, por ejemplo, en pandemia, ¿no? Bueno, por último, ¿qué importancia tiene la ética en el compromiso que tiene el ingeniero con la sociedad? La ética yo creo que es uno de los puntos principales, sobre todo cuando estudias ingeniería o cuando ya estás desarrollándote en el área de ingeniería en comunicaciones y electrónica. Lo que sucede principalmente, yo me he encontrado en el que tú tienes que realmente proveer lo que tú dices, lo que tú te pide. O sea, por ejemplo, si vas a proveer un ancho de banda de, no sé, 3 gigas, 4 gigas, de realmente proveer ese servicio de 2 o 3 gigas o 3 o 4 gigas. Y no pasa que a veces te piden o te exigen como ingeniero decir cuánto te van a proveer y resulta que no provees ni la mitad, ni 1 giga. Entonces realmente ante la sociedad tienes que proveer lo que tú prometiste, y eso es algo importante. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, cuídense. Muy interesante, ingenieros, lo que el ingeniero ya egresado de la ESIME Zacatenco nos pudo compartir acerca de su carrera y su desempeño y por sobre todo
su desarrollo en la sociedad. Afortunadamente está siendo bastante beneficiario, bueno, de bastante beneficio a las zonas un tanto rurales o alejadas a la población. Pero bueno, ingenieros, ¿qué les deja esta noche de tragedia y conocimiento a ustedes? Bueno, que en conclusión, los ingenieros son un conjunto de ideas revolucionarias para el desarrollo de un país, ¿no? Y para el bien de una sociedad. Pero al final esto siempre tiene que ser respetando el medio ambiente y tomando en cuenta la ética y la moral de cada uno de nosotros, ¿no? Efectivamente, compañera, si me permite concluir, yo creo que el ingeniero, conforme el tiempo pasa, la tecnología crece a pasos agigantados, la ingeniería crece también de la mano de esta, aumentando y mejorando sus técnicas y herramientas para satisfacer a la sociedad, como el ingeniero nos platicó, cuidando sobre todo de nuestros recursos naturales. ¿Algo que quieran comentar, compañeros, para finalizar? Yo solamente quiero recalcar un punto importante que viene en la promoción de pensamiento crítico en ingeniería, donde nuestros autores Andrés Mejía y Roberto Sarama nos dicen que uno de los objetivos relativamente más reconocidos en la educación es el desarrollo de pensamiento crítico por parte de los estudiantes, de nuestros jóvenes. Efectivamente, yo comparto las mismas ideas que ustedes, compañeros, y bueno, a mi conclusión que yo llegué, creo que para ser un buen ingeniero y poder influir en la sociedad, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener ética, moral y sobre todo llevar nuestra enseñanza a una elaboración bien hecha, ¿no? Para que no suceda lo que sucedió hoy en la noche pues en la línea, ¿no? Bueno, con esto concluimos. Muchas gracias por haber estado aquí y haberme acompañado. Que pasen bonita noche. No, muchas gracias y el gusto sigue siendo de uno. Hasta luego, compañeros. Un gusto. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, un gustazo.